¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Bien, y ahorita ya tenemos en la línea a Mariano Osorio Gumá, que nos va a hablar de su libro Hablemos de Violencia, un monstruo de 1000 cabezas. Muy buenos días, Mariana. Buenos días, Javier. Gracias. ¿Qué tal el libro? Parece muy interesante, un tema muy actual, un tema de mucha repercusión en nuestra sociedad, ¿no? Sí, sin duda, Javier. Mira, el libro, bueno, nace básicamente de una inquietud muy fuerte, obviamente, que yo creo que nos atraviesa actualmente a todos los mexicanos, y la inquietud por una sensación, un sentimiento de que la violencia se normaliza, ¿no? Hay como una experiencia de que pues, eso pasa y no pasa nada y sigue pasando, ¿no? Y a partir de eso, bueno, me parecía que aparentemente se habla de violencia, pero en realidad no se habla de violencia. Hablar de violencia en el sentido de, bueno, de reflexionar sobre la violencia, de pensar que la violencia no es un asunto, no es un bloque, un concreto que se puede definir de una vez, sino que, así como dice el subtítulo del libro, no es Hablemos de Violencia, un monstruo de 1000 cabezas, es el asunto de la violencia implica, es como un monstruo de 1000 cabezas, tiene muchas facetas, tiene muchas dimensiones, se puede analizar desde muchas vertientes. Entonces el libro trata como de tocar algunas de esas vertientes más importantes, muy enfocado en relación sobre todo a los efectos que la violencia tiene sobre la infancia. Entonces, bueno, trata de tocar el aspecto social, obviamente, pero de ahí se va yendo como a otros campos, a otros terrenos, a qué pasa con la violencia en la familia, ¿no? Cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta, y también la violencia en relación a lo que pasa o ha pasado, ha venido pasando en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en un lenguaje muy coloquial, porque es un libro que tiene la intención como de salir de la academia o de algunos campos que de repente son como para un grupo muy pequeño, y la idea es como difundir ideas, plantear preguntas, plantear un recorrido también muy lúdico, porque está muy basado en muchos ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos del cine, ejemplos de la literatura, ¿no? Entonces, pues un poco esa es la idea del libro, y creo que sí es un libro, realmente creo que vale la pena echarle un vistazo, porque creo que puede ayudarnos a poner algunos elementos para ir pensando este asunto tan grave y tan complejo, ¿no? Sí, así es además de un problema complejo, pues la violencia genera violencia, ¿no? Entonces la violencia se multiplica, y si nuestras primeras fuentes de educación la tenemos en la familia, luego en la escuela y posteriormente en la sociedad, pues me imagino, no sé si lo abres en el libro, que un niño violentado, pues en la edad, en el adolescente o la juventud, pues va a ser violento, ¿no? Sí, por supuesto, sin duda que la familia es donde se incuba, digo yo así, el monstruo de la violencia, se incuba. Pero no quiere decir que siempre venga solo desde la familia, muchas veces es la misma sociedad la que genera familias violentas también, ¿no? Las condiciones sociales también generan violencia, no es que venga de la familia, porque creo que la violencia es un asunto tan complejo que es un ir y venir, ¿no? Se reproduce en algunas condiciones, en ciertos grupos, en las familias, también en las escuelas, y es entonces ahí donde los ciudadanos de a pie podemos ir interviniendo para ir tratando de modificar estas maneras de relacionarnos, ¿no? Porque bueno, pues tenemos que convivir, y en esa convivencia, pues cómo hacerla, primero, detectando qué es violencia y qué no es violencia, también qué es violencia y cuál es, porque hay cosas que son muy violentas y que de repente no pasan como cosas cotidianas, ¿no? Es como poder detectar estas
estas dimensiones de la violencia que a veces son invisibles, ¿no? Que yo las llamo en el libro como violencias invisibles, pero que también están ahí y que también tienen un efecto. O sea, la violencia no solamente, la violencia brutal, ¿no? La que consideramos como, bueno, la violencia física, no es solo eso, ¿no? Hay muchos grados de violencia y en la medida en que podamos, logremos como detectarlos, como pensarlos en nuestra vida y cómo nosotros también a veces ejercemos violencias, a veces empujados por nuestra educación o falta de educación, ¿no? Porque creo que la falta de educación también tiene mucho que ver, pero ahí, bueno, es una reflexión en ese sentido compleja, me parece, pero a la vez que en el libro se plantea de manera sencilla, ¿no? O sea, sencilla en el sentido de que pongo los elementos en la mesa para poder hacer una reflexión de algo complicado. Así es. Y la propuesta en general de tu libro, Mariana, es sobre que mejoremos la comunicación. Bueno, ese es un aspecto, sin duda. O sea, mejorar la comunicación es un aspecto muy importante, pero la comunicación también puede estar lleno de violencia, ¿no? Exacto. Es decir, entonces, por eso te digo que hay como que distinguir muchas áreas. La propuesta del libro es un poco sacudirnos esta sensación de que porque yo creo que hemos perdido la creencia en nuestra capacidad de transformación. Y sacudirnos esta sensación de que no podemos hacer nada frente a la violencia. Justamente la propuesta del libro es que los ciudadanos de a pie, ¿no?, podamos leer un poco las situaciones, podamos pensar las situaciones, desde las situaciones de la vida cotidiana hasta las situaciones también sociales más complejas, vayamos tratando de pensar, de hablar, de reflexionar, también para pensar qué podemos hacer desde nuestro frente, desde nuestro campo, desde lo que cada quien hace en la vida. Y esto implica los vínculos más inmediatos, con la familia, con los hijos, con la pareja, en el trabajo. O sea, cuando uno puede detectar esto, uno también puede tomar posición e ir transformando. Digamos, las playas están hechas de granitos de arena. Entonces, cada quien, o sea, un poco esa es la idea del libro, o sea, como que no perder esa posibilidad que tenemos de transformar nuestro ambiente, nuestro medio, empezando por lo inmediato, ¿no? Muy bien. Mira, Mariana, vamos a tener que ir a corte, pero el tema de veras da para mucho. Sí, claro. Invito aquí a los radioescuchas a comunicarse, a participar, a que opinen sobre tu libro, 3122-4200, 3122-4266. Muy interesante, estamos platicando con Mariana Osorio Gumá, su libro Hablemos de Violencia. Regresamos. Armonía espiritual para esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM.